iglesia, edifica la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia. Soy la iglesia, en la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Los niños son la iglesia, los grandes son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Nos disponemos para celebrar esta Santa Eucaristía en este día tan especial. Hoy oramos en esta solemnidad de la fiesta de San Pablo y San Pedro, apóstoles, pilares de la Iglesia. Nos encomendamos a su intercesión. Oramos de una manera muy especial por el eterno descanso de Héctor Horacio Garzón al cumplir 9 días de su sensible fallecimiento, intención que ofrece su esposa, sus hijos y demás familiares. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, con humildad pidamos perdón al Señor desde lo más profundo del alma. Pero también con el propósito de cambiar. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. En este día tan especial alabemos y glorifiquemos a la Santísima Trinidad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Te pedimos, Señor Dios nuestro, que nos ayude la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, por quienes diste a tu iglesia los primeros dones de la fe, para que por ellos nos conceda los auxilios de la salvación eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y escuchemos atentos la palabra del Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto le agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó a prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente.
He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: no dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Tenga la bondad de sentarse. Estamos celebrando la fiesta de estos dos pilares de la iglesia, Pedro y Pablo, de los dos grandes apóstoles. Pero tendríamos que mirar el inicio de cada uno. Pedro, un pescador, tenía una pequeña empresa de pesquería. Seguramente era un hombre ordinario, sin muchas capacidades intelectuales, burdo, porque así actuaba, y actuaba muchas veces sin pensar. Pero el encuentro con Jesús le fue transformando el corazón. Bien dice el otro apóstol después: Dios no llama a los sabios, pero hace sabios los que llama. Y Pedro se va dejando seducir por Jesús y se va dejando transformar su corazón, y de alguna manera se enamora de Jesús. Aunque en el momento de la persecución lo haya negado, el miedo, quizá la desesperación, uno también comete burradas. Pero Pedro tuvo la gallardía muchas veces de enfrentarse con los demás para defender a Jesús. Defendía su fe. Cuando Jesús despide a toda la gente, o toda la gente abandona mejor a Jesús, le dice el Señor: ustedes también se quieren ir.
Y Pedro aparece y dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú. Ya su corazón tenía otra respuesta. Hoy en el Evangelio Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Jesús es cualquiera para los demás, pero Pedro es capaz de reconocer la grandeza, primacía de Jesús, y dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres lo que esperábamos, nosotros estamos felices. Aunque más abajo va a decirle el Señor, lo regaña el Señor, porque el Señor le dice: bueno, pero yo soy el Mesías y voy a ir a la cruz. Y Pedro dice: no, eso no te puede pasar. O sea, estaba como entre sí y no. Luego de la resurrección, aunque lo haya negado, el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? O sea, era el que había elegido. Y él le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Y dice que se entristeció. Le dice: Señor, tú lo conoces todo, tú lo sabes todo, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes que boto las babas por ti, tú sabes que estoy enamorado de ti, tú sabes que te amo, entonces apacienta mis ovejas. Y ese Pedro, después de la resurrección, toma fuerza. Y ya lo vemos allá en los Hechos de los Apóstoles, predicando, y esa palabra de Pedro tiene poder. Dice que Pedro predicaba y se convertían 3,000, 5,000 personas. Llevaba el Espíritu Santo y por la sombra de Pedro se curaban los enfermos. En medio de las persecuciones, a Pedro le prohíben hablar de Dios, de Jesús. Dice: le queda prohibido totalmente hablar de ese hombre. Y Pedro, ya envalentonado, o más que envalentonado, valiente, dice: hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Y ese Pedro ha entendido que el mal se vence con la fe. En su primera carta, en esta intervención voy a terminar con Pedro esta cita, la primera carta de San Pedro. Pedro dice: estén despiertos. Su enemigo, el diablo, como un león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistan firmes en la fe. ¿Cómo dice? O sea, ¿qué es lo que lo mantuvo a él? La fe. ¿Y por qué nos habla de eso? Resistan firmes en la fe. Ese es Pedro, que no es cualquier de ese pescador que se encontraron allí. Mire dónde termina. Ahora Pablo, el perseguidor de la iglesia, porque quien persigue a Jesús persigue a la iglesia, y el que habla mal de la iglesia habla mal de Jesús. Y camino a Damasco se aparece Jesús a Pablo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo comienza también su proceso de conversión. Y es una de esas conversiones que quisiera que muchos de nosotros tuviéramos. Es una conversión, disculpen la expresión, convencida. Ese es otro que se enamora de Jesús. Se pega una tragada también Pablo y sabe que sin él no puede vivir. En medio de las persecuciones dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de la tristeza, del dolor, todo lo puedo en Él.
Luego en la carta a los Romanos dice: ¿quién me separará del amor del Señor? Nadie, ni la muerte, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez me podrá separar del amor del Señor. Luego va a decir Pablo: todo lo considero basura, todo lo del mundo, todo lo que el mundo ofrece, lo considero basura con tal de ganar a Cristo el Señor. Pero Pablo va todavía más allá. Pablo dice: ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. El que perseguía dejó habitar a Cristo en su corazón. Qué bueno que ustedes y yo hoy aprendamos de estos dos apóstoles a enamorarnos del Señor, a irnos transformando, a ir creciendo todos los días. Todos los días. No necesitamos ir a las universidades para crecer en sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios y la sabiduría está en la palabra del Señor. Ahí, si usted quiere ser sabio, ahí encontrará la sabiduría, y entonces será más que inteligente. Que la gente cree que ser sabio es ser muy inteligente. Ser sabio significa aprender a vivir, caminar de la mano de Dios y saber para dónde va. Que este día tan maravilloso, hermanos, podamos tener en cuenta que todo lo podemos en el Señor, que nos fortalece. Que así sea. Nos ponemos de pies. Ahora vamos a confesar nuestra fe. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presente sus peticiones al Señor. Seguimos orando en esta noche por el eterno descanso de Héctor Horacio Garzón. Que el Señor le conceda mucha fortaleza a su familia, le conceda el don del amor, el don de la sabiduría y el don de la piedad. Escucha, Padre amado, nuestras humildes oraciones y aquellas que están guardadas en lo más profundo del alma. Te las entregamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a presentar nuestras ofrendas, hermanos. Pueden sentarse. Vamos a cantar todos. Recibe, oh Padre Santo, esta oración. Indignos te ofrecemos a ti, Señor. Recibe, oh Padre Santo, esta oración. Que indignos por nuestras negligencias, acéptala, Señor. Por las faltas del mundo tan pecador, recibe, oh Padre Santo, esta oración. Que
que indignos te ofrecemos. Por todos los que estamos aquí junto al altar, por los que ya descansan en santa paz, recibe, oh Padre Santo, esta oración, que indignos te Oremos, queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre, y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu providencia nos alegras con los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro, el primero en confesar la fe, Pablo, maestro esclarecido de la verdad, Pedro con solicitud y amor a la iglesia primitiva, con el resto de Israel, Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así, por caminos diferentes, congregados en la familia de Cristo, la iglesia, a ambos el mundo los venera en una corona que se une. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dando gracia lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Juan Carlos, y con todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu Hijo, Héctor Horacio Garzón, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. A ella y a todos los difuntos, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los santos, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de fe porque somos hijos de Dios, dirijámonos al Padre de todos diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia y amor, vivamos libres de pecado, tejidos de toda perturbación, mientras esperamos juntos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, son muchos, Señor. Mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Padre, el Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios,
danos la paz, danos tu paz. Que toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra ante la presencia de Jesús. Aquí está Jesús el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna.
Oremos. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Concede, Señor, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Concede, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Nuestro hermano Héctor Horacio y todos los difuntos, por el amor y la misericordia de Dios, descansen en paz. Bendíceme, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca en mí noche y día, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte durante la eternidad. Oh bendición de María Auxiliadora, dichoso quien te la pide, recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleve en su último suspiro como prenda de vida eterna. Amén. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Podemos en Jesús, José y María permanecer en paz. Mientras recorre la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven.